El día de hoy vamos a realizar una masterclass con respecto a identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Entre otras palabras, lo que denominamos hiper, ¿no? Desde el punto de vista de los requisitos para el cumplimiento dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien. Antes de iniciar, ¿no? Solamente para comentarles, yo en la actualidad vengo ya desempeñando este tipo de actividades de desarrollo de docencia o capacitación. Soy ingeniero industrial titulado en la Universidad Nacional del Callao, ¿no? Aproximadamente ya 10 años en trayectoria en seguridad y salud en el trabajo. Tengo un máster en prevención de riesgos laborales y ambientales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También cuento con una acreditación, ¿no?, en minería. Soy especialista en normativa legal, ¿no?, en seguridad y salud en el trabajo, higiene ocupacional y riesgos ergonómicos. Asimismo, soy capacitador en temas diversos de seguridad y salud en el trabajo, actividades de alto riesgo, gestión de emergencias, indicadores de seguridad, y adicional a ello, soy auditor interno en lo que respecta a las normas ISO 45001, 9001 y 14001. Bien, entonces, ya comentando un poco la trayectoria, ¿no?, vamos a dar algunas indicaciones. Bueno, siempre invitamos a todos los participantes a tener un medio de anotación, ya sea puede ser un cuaderno, una libreta o quizás un Word, Excel, que podamos tener abierto en estos momentos para poder de repente anotar algunas consideraciones que quizás no están en la presentación, pero son de vital importancia dentro de este capítulo o dentro de este tema. Entonces vamos a ir explicando, dando mayor detalle, ya que obviamente abordar este tema en 2 horas va a ser muy, en este caso, cargado, y por lo tanto necesitamos toda la atención posible e ir anotando algunos puntos, ¿no?, que van a complementar la presentación del día de hoy, ¿no? Hay que ubicarnos en lugares sin interrupciones, más que todo para tener pues una hilación con respecto al tema y obviamente poder entenderla para que ustedes puedan más adelante comentar algunas preguntas o consultas y poder ser sueltas en la trayectoria de la capacitación, encendiendo el micro o en este caso en la parte final. De preferencia hay que usar audífonos para no generar este proceso de interrupción, ¿no? Y de igual manera utilizar cualquier elemento que pueda, ¿no?, generar algún tipo de distracción a la capacitación, ¿no?, y el desarrollo. Bien, entonces ya comentando las recomendaciones generales, vamos a iniciar esta masterclass hablando de la normativa legal relacionada a la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. De repente, este concepto lo hemos escuchado con otras palabras, ¿no? De manera sintetizada, quizás, lo hemos escuchado a través de I+C, ¿no? En algunos alcances, ¿no?, normativos e incluso metodologías que ya adoptan diversas organizaciones, cambia un poco la parte final, es decir, se menciona como identificación de peligros y evaluación de riesgos y determinación de medidas de control, ¿no?, o en algunos casos, ¿no?, simplemente medidas de control. Pero viene a ser lo mismo. Eso es importante dejar en claro, ¿no? Acá hablamos de la misma herramienta de gestión que vamos a abordar el día de hoy y que de alguna u otra manera forma parte de los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, entonces, al hablar de normativa, es importante tener en cuenta que esta exigencia forma parte, ¿no?, de la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Esta ley, ¿no?, si bien es cierto, tiene un reglamento, que es el Decreto Supremo 005-2012-TR, la que observamos en la parte izquierda. Ahora, estas dos normativas, que prácticamente vienen desarrollándose o aplicándose desde el año 2011-2012, ¿no?, no es que haya quedado estancado. Hay que tener en cuenta que las normativas, con el pasar de los tiempos, tienden a actualizarse. Y esta actualización hace de que nosotros, como profesionales, nosotros como responsables o como de repente empresarios en algunos casos,
y necesitamos tener conocimiento de la aplicancia de estas medidas en las diversas organizaciones, ¿no? Es importante actualizarnos o estar atentos a los cambios normativos. ¿Está bien? Por ejemplo, solamente para hacer un paréntesis a esta capacitación, el día de ayer fue publicado, por ejemplo, una normativa, ¿no? Legal, que es el Decreto Supremo 018-2021-TR, ¿no? Donde ya se está haciendo alcance de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para hasta el año 2030. Entonces, por ejemplo, esto involucra quizás a nivel más que todo estatal, pero es importante tener relacionados y estar atentos a estos cambios, ¿no? O en este caso, estas nuevas normativas. Entonces, es muy importante siempre estar actualizado. Bien, entonces estas normativas han ido variando con el pasar del tiempo. Prácticamente ya son 9, casi 10 años, ¿no? Que ya está siendo pues esta normativa vigente. Y obviamente con el pasar del tiempo es necesario abordar o actualizar ciertos criterios, ¿no? Pero dentro de esta normativa, no solamente está la exigencia en lo que respecta al I/P/C, sino también hay exigencias tanto en lo que respecta a la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? No solamente la política, sino también los objetivos. A veces nosotros queremos de repente solamente cumplir la política, pero lo que no, o mejor dicho, la mayoría no tiene en cuenta, es que esto va amarrado mucho a los objetivos de seguridad. Y esto también es una exigencia legal, ¿no? Tenemos el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el I/P/C, de lo que estábamos hablando hace unos minutos, y sus medidas de control, el mapa de riesgos, la planificación de la actividad preventiva, que esto es un tema muy extenso, podríamos decir que es un tema que aborda diversos capítulos o diversos requisitos que forman parte de la gestión de seguridad. Y sin dejar de lado la programación anual de seguridad y salud en el trabajo, que en este caso va a ir de la mano con todas las exigencias legales en materia de seguridad, donde prácticamente se va a planificar la actividad que nosotros vamos a desarrollar en la organización. Bien, la documentación referida en la parte A y en la parte C, que en este caso sería la política, los objetivos y el IPER, tienen que tener en cuenta que deben ser exhibidos en un lugar visible dentro del centro de trabajo. En pocas palabras, si yo soy un colaborador nuevo o antiguo, o soy una entidad fiscalizadora, visita, o cualquier trabajador o persona que va a desempeñar cierta labor dentro de la organización, al momento de yo ingresar o interactuar con las diversas áreas, tengo que visualizar la política, los objetivos y, sobre todo, el I/P/C con las medidas de control. ¿Bien? Entonces, esto es muy importante destacar porque a veces la mayoría de organizaciones lo tienen guardado o archivado e incluso en medios digitales. ¿De qué sirve tenerlo bajo este criterio si al final no va a cumplir el fin deseado? Entonces, por favor, tener en cuenta que estos documentos tienen que ser exhibidos, ¿no? ¿Y qué nos dice el artículo 82 de la normativa? ¿No? Porque aquí obviamente hay que tener en cuenta que son varios artículos que van a aplicar las exigencias legales en materia de seguridad, pero vamos a abordar las más principales, ¿no? El artículo 82 nos indica, ¿no?, acerca del reglamento, ¿no?, de seguridad y salud en el trabajo, donde nos exige que los empleadores, en pocas palabras, la empresa, debe efectuar, ¿no?, la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Y nos habla acerca de la actualización o, en este caso, la revisión periódica de esta herramienta de gestión, por lo menos cada año, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, tenemos una actualización del I/P/C que fue realizada en marzo 2020, entonces, como mínimo, tengo que haber realizado una actualización hasta marzo 2021. Ahora, también nos indica que esta actualización, ¿no?, puede llegar hasta cumplir el año. Pero, ¿qué pasaría si ocurriese un accidente fatal? Un accidente incapacitante permanente, quizás, dentro de la organización. O algunos cambios significativos dentro de nuestro sistema de gestión. O de repente hay mayor líneas de producción, si es que hablamos de una empresa productiva. O de repente los sistemas
o los cambios que se han presentado en la organización son significativos o que se han ampliado líneas de, en este caso, de distribución, entre otras. Es decir, donde se evalúe o se verifique cambios significativos para la organización. Entonces, estos cambios acarrean nuevos peligros, nuevos riesgos y, por lo tanto, requieren de nuevas medidas de control. Es por eso que ante estas situaciones es necesario también hacer una actualización. Entonces, ¿deberíamos llegar al año para recién actualizarlo? A pesar de que los cambios quizás fueron en los primeros meses, no. Tenemos que actualizarlo apenas se generen los cambios e incluso antes de realizar los cambios. Para eso se establece como mecanismo, ¿no?, preventivo. Entonces, si yo tengo un proyecto que voy a realizar, yo previamente tengo que haber hecho el análisis de riesgos. Este análisis de riesgos acarrea una serie de medidas, tanto los riesgos, en este caso, antes del proyecto, durante el proyecto y post-proyecto. Entonces, es importante que todo esto esté contemplado también en el IPER-C actualizado, ¿no? Ahora, una vez elaborado el IPER, podremos determinar nuestras necesidades de capacitación. A veces nosotros, como empresa, como responsables, especialistas, nos concentramos tanto en elaborar el IPER-C, ¿no? Y muy aparte, hago mi programa de capacitación. Entonces, ¿de qué sirve hacer un programa de capacitación tan solamente teniendo en cuenta que tengo que cumplir las 4 capacitaciones de ley, pero no lo relaciono, ¿no?, a los riesgos o peligros que yo he identificado dentro de la organización? Entonces, eso es prácticamente cumplir solamente con la legislación y no brindaría un aporte o, en este caso, generaría una prevención de accidentes o enfermedades ocupacionales. Entonces, cuando yo elaboro un IPER-C, va a ser nuestro punto de partida para poder determinar nuestras necesidades de capacitación. Por eso es muy importante cuando nosotros implementemos un sistema de gestión, todo vaya encaminado paso a paso. A veces contratamos servicios, contratamos un especialista, ¿no?, que prácticamente todo se hace a la vez y no es así, ¿no? Lo que buscamos es que esta implementación para la organización genere valor agregado. Al generar valor agregado, ¿qué va a permitir? Que la organización genere rentabilidad. Al generar rentabilidad, genera obviamente ganancias tanto para, en este caso, los empresarios y por ende también hacia los trabajadores, que eso es lo que más deseamos, y garantizando de que durante este desarrollo no existan accidentes ni enfermedades ocupacionales. Bien, entonces, muy importante ir alineado todo el sistema de gestión, ¿no? Y obviamente este reglamento o esta identificación de los peligros y riesgos van a permitir también establecer la actualización de los demás documentos, como por ejemplo el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, qué equipos de protección personal voy a asignar al personal de ser necesario, ¿no? Y, por ejemplo, esto va a cascadear, podríamos decirlo así, a las demás herramientas de gestión que forman parte, ¿no?, del sistema, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir comentando durante el curso de la capacitación para poder dejar en claro, pues, cuáles son los aportes de implementar un IPER-C. Bien. Ahora, hay que tener en cuenta que habíamos comentado hace unos momentos de que la actualización de las normativas son constantes, ¿no? Y sin dejar de lado la actualización con respecto a la normativa en seguridad y salud en el trabajo, tenemos que abordar el Decreto Supremo número 002/2020-TR. Ahora, uno se preguntará, ¿pero esto relaciona más al sector agrario? ¿Qué tiene que ver de repente? Yo soy una empresa de construcción, yo soy una empresa de repente de transporte, ¿no?, industrial, ¿no?, o de servicios. ¿Qué impactaría este cambio normativo? Bueno, hay algunas situaciones donde los decretos supremos sectoriales hacen referencias para la modificación de la misma normativa legal o su reglamento. Entonces, el Decreto Supremo 002/2020-TR, en la parte de las disposiciones complementarias modificatorias, dentro de la única disposición, establece la modificación del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Y qué nos dice en este caso esta modificación? Bueno, hace referencia al IPER-C, ¿no?
Y en el IPRC nos indica que hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? La actualización, la elaboración, ¿no?, del mismo y quién lo tiene que desarrollar, dónde se tendría que abarcar este desarrollo e implementación del IPRC, con quién debemos participar y en consulta de quién se va a elaborar este documento, ¿no? Entonces, antes de esta normativa, prácticamente las empresas disponían el desarrollo de sus IPRC al criterio que ellos podrían adoptar, obviamente alineados a ciertos criterios que ya establecía la resolución 050-2013, pero obviamente este cambio hace de que prácticamente las organizaciones pongan mayor énfasis en su participación con los representantes de los trabajadores, pongan una mayor participación con los trabajadores en los diversos puestos de trabajo, ¿no? Y por lo tanto se haga un trabajo conjunto, ¿no? Hay muchas empresas que este servicio prácticamente lo tercerizaban con diversas consultoras o de repente empresas que implementan los sistemas de gestión. Pero, a ver, hagámonos una consulta, ¿no? Estas empresas conocen más, ¿no?, de los peligros y riesgos que el mismo trabajador, que los mismos representantes, ¿no? Quizás los trabajadores trabajan hasta 10, 20 años en una organización y en este caso la empresa tercerizadora solamente conoce a grandes rasgos nuestra empresa. Entonces, sería ideal que ellos lo elaboren. Entonces, con esa finalidad se hace una actualización, porque esto acarreaba que ocurriesen muchos accidentes, que solamente se cumplía la elaboración del documento, pero no tenía una finalidad, ni tampoco una aplicancia. Entonces, por ese motivo es importante que esta herramienta de gestión se trabaje en conjunto con los trabajadores. ¿Y quién lo tiene que elaborar? El empleador. Bien, entonces, ampliando un poco este tema, vamos a hablar acerca de este decreto supremo, ¿no? ¿Qué requisitos nos indica, en este caso, acerca del IPRC? Bueno, nos habla de que según el puesto de trabajo establecido, ¿no?, tenemos que abordar las situaciones de emergencia que se pueden presentar durante el desarrollo de su trabajo. Es decir, si yo tengo un colaborador que realiza labores de producción, labores de embalaje, de servicios, labores rutinarias o no rutinarias, e incluso las situaciones de emergencia que se pueden presentar, que puede haber un incendio, puede haber una explosión, puede haber de repente un accidente u otras situaciones. Entonces, ante ello, tengo que establecer medidas de control. Tengo que abarcar las diversas posibilidades para evitar cualquier tipo de lesión o enfermedad que pueda acarrear a la persona que está en un determinado puesto de trabajo. Entonces, nos indica que hay que abarcar, en resumen, todas las actividades rutinarias y no rutinarias. ¿Qué es una actividad rutinaria? Es algo que yo hago frecuentemente, prácticamente a diario, o que obviamente es constante durante el desarrollo de un trabajo mensual, por ejemplo. ¿Y qué es una actividad no rutinaria? Es una actividad que yo realizo de manera específica, que quizás lo haga cada 3 meses, una vez al año, una vez cada 6 meses. Entonces, no es que sea una actividad continua. Entonces, a estos dos tipos de actividades hay que abarcarlas dentro del IPRC. ¿Qué más? También tenemos que tener en cuenta, ¿no?, las condiciones de trabajo existentes o previstas. Es decir, si yo tengo un puesto de trabajo, tengo que ver todas las posibilidades en donde el trabajador va a interaccionar. Quizás el trabajador tiene un determinado puesto de trabajo, pero este colaborador en algunas ocasiones va al área que se encuentra a 100 metros, o quizás se va a apoyar a otro punto, viceversa, ¿no? Aparte de ello, quizás hay condiciones de trabajo que son posibles en un corto o largo tiempo a desarrollarse, es decir, se van a implementar nuevas líneas de producción, se van a implementar de repente una faja de transporte, se van a implementar maquinarias o equipos nuevos. Entonces, frente a ello, también hay que abordar lo que respecta a los peligros y riesgos dentro del IPRC, ¿no? Esta identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no?, tiene que enfocarse en todo al puesto de trabajo. Y obviamente tiene que abarcar también el ambiente laboral, ¿no? No solamente lo que hace el trabajador, sino
lo que interacciona con él. Eso viene a ser el medio ambiente o el ambiente de trabajo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué puntos adicionales involucra este cambio, esta actualización? Bueno, que dentro de las medidas, ¿no? De actualización hay que incluir las medidas de protección para personal ante situación de discapacidad. ¿Qué pasaba si un trabajador tenía de repente una discapacidad visual, ¿no? Parcial. Quizás tenía un accidente incapacitante que lo dejó de repente inválido, de repente de una pierna, ¿no? O un brazo, o prácticamente lo tiene, pero no lo puede mover. O quizás personal que ya cuenta con una discapacidad, incluso son inscritos ya a través del CONADIS, ¿no? Y por lo tanto se encuentran desarrollando algunas funciones dentro de nuestro ambiente laboral o dentro de la empresa. Entonces, en el caso de ellos, lo tendría que categorizar igual que a los demás trabajadores. Bueno, no tienen la misma funcionalidad e incluso no van a poder efectuar el trabajo con la misma eficiencia y obviamente el nivel de riesgo frente a ellos quizás pueda ser mayor a comparación de una persona normal, ¿no? Que no cuente con discapacidad, en pocas palabras. Entonces, frente a ello, yo tengo que adaptar también los controles, las medidas para garantizar la protección a este grupo de personas con discapacidad, ¿no? Es por eso que, bueno, esto ya se viene manejando en lo que respecta a las exigencias de la normativa para personas con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, estacionamientos, rampas de acceso, ¿no? Contar con elevadores, ¿no? Contar de repente con salvaescaleras, ¿no? O contar con elementos que faciliten, ¿no? El transporte, el traslado, la disposición y la ejecución de los trabajos por parte de personal con discapacidad. Entonces, lo que hace el IPER-C en esta actualización es, más que todo, tener en cuenta esas medidas que de repente han estado dispersas y lo están permitiendo dar exigencia dentro de este documento. Ahora, los resultados de las evaluaciones de los factores de riesgo, por ejemplo, los monitoreos ergonómicos, monitoreos de agentes químicos, físicos, ¿no? Psicosociales, ¿no? Todos estos monitoreos que se realizan a fin de evaluar, de no superar los límites permisibles durante el desarrollo de nuestras actividades, estos resultados y las evaluaciones tienen que formar parte, ¿no? Del aspecto preliminar también para la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Entonces, en pocas palabras, si yo tengo, ¿no? Un monitoreo de iluminación y de ese monitoreo de iluminación ha arrojado resultados no favorables porque no llegan de repente a la iluminación correcta de los diversos ambientes de trabajo, ¿no? De acuerdo a la normativa, entonces significa que este ambiente es, o mejor dicho, genera peligros para el trabajador, por ende, nuevos riesgos que hay que categorizar. ¿Bien? A veces nosotros no contemplamos esas acciones y es quizás porque no se han realizado los monitoreos o evaluaciones de factores de riesgo. Entonces, es muy importante entonces también hacer la inclusión de estos resultados. Y solamente eso, bueno, no, podríamos abarcar dos puntos más. ¿Qué vendría a ser? La investigación de los accidentes. Las investigaciones, tanto de accidentes, incidentes de trabajo, incidentes peligrosos, enfermedades profesionales, han tenido que haberse abarcado las investigaciones. Estas investigaciones, en su conjunto, van a arrojar una serie, ¿no? De causas probables o causas raíces que han conllevado al evento. Y por lo tanto, esas causas han tenido que haberse sido corregidas a través de planes de acción. Ahora, una vez que han sido cerrados esos planes de acción, nosotros tenemos que evaluar la eficacia del mismo para que no vuelva a ocurrir un accidente similar. Pero esta evidencia de antecedentes de accidentes va a permitir también sumar al IPER-C para que durante el desarrollo de esta herramienta, ¿no? De esta identificación de peligros y evaluación de riesgos, también se abarque esas posibilidades que se dieron en accidentes de años pasados y, en este caso, adoptar medidas más exigentes o quizás simplemente nuevas medidas, ¿no? Entonces, ¿a esto qué quiere llegar? De que cuando ocurrió el accidente quizás no fueron suficientes los controles existentes en esos tiempos.
o quizás no se implementaron las medidas correctas. Entonces, esa brecha o esa falta es lo que deberían ustedes actualizar en lo que respecta al IPRC. Por eso que el IPRC, durante esta exigencia, ahora te invita a realizar el aporte de los resultados de las investigaciones de los accidentes y enfermedades profesionales, ¿no? Y esto también tiene que involucrar los datos estadísticos recopilados de la vigilancia de la salud, ¿no? Nosotros tenemos un examen médico ocupacional cada cierto tiempo, dependiendo del nivel de riesgo de las organizaciones, ¿no? En algunos casos será anual, para otros será cada 2 años, ¿no? Entonces, en estas organizaciones tienen resultados, ¿no? Hay observaciones del personal, quizás tienen personal con obesidad, pues grado 1, grado 2. Hablamos de personal quizás que se ha presentado un gran mayor ausentismo laboral, quizás porque tienen problemas de colesterol elevado, ¿no? O de repente restricciones por visión defectuosa, entre otras. Entonces, estos datos estadísticos que son manejados por el área médica también van a sumar al IPRC para poder también establecer limitaciones, restricciones y medidas de control para que obviamente abarque todas las posibilidades de peligros y riesgos antes de la ocurrencia de un accidente. Entonces, ya no se trata de elaborar un documento simple, se trata de abarcar un documento que integre toda la información que hace muchos años lo hemos estado manejando, actualizando, y va a formar parte para tomar la decisión de hacer una nueva actualización de este documento. Entonces, el IPRC es una herramienta fundamental dentro del sistema de gestión. Entonces, vamos a ir conociendo entonces las características internas de este documento de gestión y para ello es importante especificar, ¿no?, algunos conceptos, ¿no? Vamos entonces con el concepto de peligro, ¿no? Para no estar de repente situándonos cuál es el concepto correcto, cuál es el concepto incorrecto, he escuchado de repente otra definición. Bueno, hay que dejar en claro esto. El concepto de peligro para muchas normativas, tanto nacionales e internacionales, e incluso para referencias normativas, prácticamente el concepto es muy variable. Vamos a de repente haber escuchado situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar un daño, como por ejemplo lo que menciona el Decreto Supremo 005/2012-TR, o de repente nos indicarán en algún momento cuando se escuchó en la OSAS 18001, ¿no?, fuente, situación o acto con potencial para causar daños, ¿no? Y no solamente en personas, sino también en procesos, etcétera, o incluso una interacción en daños a la salud, ¿no? En algunos casos algo más resumido, ¿no?, todo lo que nos puede ocasionar un daño. Entonces, todas las definiciones van a siempre resaltar una palabra muy importante. ¿Y cuál es esa palabra? Daño. O quizás no está la palabra daño, pero está lesiones o alteraciones a la salud. Entonces, es algo que nos puede generar este tipo de consecuencias, ¿no? Entonces, son situaciones, acciones, características, ¿no?, que nos pueden ocasionar principalmente daños, lesiones, ¿no? Y obviamente esto categoriza el peligro. ¿Y qué viene a ser la identificación de peligro? Bueno, si ya sabemos qué es el peligro, la identificación de peligro viene a ser ese proceso en el cual permito visualizar, reconocer, localizar un peligro de acuerdo a sus diversas características, ¿no? Durante la identificación de peligros, yo voy a poder determinar quizás hasta una clasificación, que lo vamos a ver más adelante. Pero este proceso nos va a permitir localizarlo, ubicar esos peligros, que es lo que nos pide en este caso el IPRC, ¿no? Por eso se llama identificación de peligros, ¿no? Parte del concepto general de esta herramienta. Bien, entonces ya conociendo los conceptos de peligros y identificación de peligros, entonces vamos a ir a la parte práctica, ¿no? Entonces yo estoy caminando por las diversas zonas de trabajo o por el ambiente laboral y comienzo a observar situaciones, ¿no?, o en este caso condiciones no favorables para el trabajador o para el ambiente de trabajo que puede conllevar a lesiones o daños tanto para la persona como para el proceso. Vamos a encontrar quizás cables eléctricos deteriorados,
van a encontrar cables que de repente se encuentren mal ubicados, ¿no? O de repente hay una canalización, pero está que se cae, ¿no? O de repente ya vemos un cableado quizás pelado o descubierto, expuesto para que pueda generar cualquier tipo de contacto eléctrico, ¿no? O quizás no lo observamos, ¿no? Y esta falta de observación quizás se debe a que dentro de los compartimientos de los equipos o en este caso sistemas de trabajo, ¿no? En su interior cuentan con un desgaste del cableado, ¿no? O de repente hay una ruptura del mismo, quizás porque se ha generado un movimiento de este equipo, ¿no? Que ha ocasionado que en este caso el circuito eléctrico esté descubierto. Y esto ha interaccionado con la cobertura, que en este caso no es un material aislante, y provoca una descarga en el colaborador. Este tipo de situaciones se denomina, ¿no?, contacto eléctrico indirecto, ¿no? Porque no está entrando directamente en contacto con la fuente de energía, sino a través de un medio, que en este caso viene a ser la cobertura no aislante. Entonces, en pocas palabras, este equipo se denomina equipo energizado. Entonces, vamos a encontrar diversas situaciones. Entonces, todas estas situaciones abarcan a los diferentes peligros que nosotros tenemos que identificar dentro del proceso, ¿no? Quizás estoy haciendo un trabajo en oficina, a veces siempre escucho, el trabajo de oficina no genera peligro. Bueno, eso es incorrecto. A veces tan solamente ubicar incorrectamente, ¿no?, nuestro computador ya involucra una serie de peligros, ¿no? Por ejemplo, si yo coloco el monitor, laptop, en esta posición, lo que está generando a la persona es un deslumbramiento directo. Y si tengo elementos que quizás generen reflexión, en este caso de la luz, vamos a generar pues también este tipo de situaciones, ¿no? Incluso al trabajador le vamos a generar una situación de fatiga visual, cansancio. Obviamente no va a realizar una labor de 8 horas continuas de manera eficiente, ¿no? Incluso a largo plazo quizás pueda generar una posibilidad de lesiones, ¿no?, a nivel ocular, ¿no?, que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y no solamente eso, sino la postura del trabajador y otras series de factores de riesgo que pueden involucrar a la generación de aparición de enfermedades ocupacionales, ¿no? O en este caso, accidentes, ¿no?, o lesiones, ¿no? Porque por aquí de repente están pasando cableados eléctricos, de repente los elementos que tocamos están energizados, no hay conexión de puesta a tierra, ¿no?, etcétera, etcétera. En otros momentos podemos presentar en los ambientes de trabajo, ¿no?, pisos resbalosos donde se generen posibilidad de caída, ¿no? O también, pues, situaciones donde de repente no hay una correcta señalización o identificación de estos peligros o avisos que involucra de que el trabajador realice su función sin ningún problema y obviamente se generan este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, la ISO 45001-2018, bueno, en el concepto de peligro es muy similar, solamente que en vez de decir daño, nos hace referencia a lesiones y deterioro de la salud, pero al final va hacia una consecuencia hacia el trabajador. Bien, entonces todos los conceptos o definiciones de peligro siempre van a llevar al mismo punto, ¿no? Generación de daño, generación de lesiones o deterioro de la salud, ¿no? Entonces, lo importante es saber identificarlos, ¿no? Y dentro del proceso de identificación, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que la identificación busca determinar las diversas características de estos peligros. Entonces, como hay características de los mismos, yo puedo clasificarlo. Entonces, a través de una clasificación ya preelaborada por la OIT, podemos clasificar estos peligros en varias categorías, ¿no? Peligros físicos, peligros químicos, biológicos, ergonómicos, eléctricos, físico-químicos, mecánicos, locativos y psicosociales. ¿Puede haber otro tipo de clasificación? Claro que sí. Va a depender mucho de la referencia que se adopte de las diversas normativas, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Pero estas son las más conocidas. Ahora, ¿qué me permite hacer una clasificación de los peligros? Bueno, me permite agrupar una serie de situaciones
que yo tengo identificado y poder abarcar medidas de controles similares que me permitan, ¿no?, generar una minimización de los riesgos. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar acerca de estos peligros. Por ejemplo, dentro de los peligros físicos tenemos al ruido, a la iluminación obviamente incorrecta o sobreiluminación o la falta de iluminación. En este caso, actividades donde se genere vibración, que puede ser a nivel de mano, brazo o cuerpo entero. Tenemos radiaciones que pueden ser ionizantes o no ionizantes, ¿no? Y obviamente la relación también de temperaturas extremas, y no solamente hablamos de temperaturas elevadas, sino también de temperaturas por debajo de lo establecido, ¿no? Hablamos de ambientes fríos y ambientes con calor extremo. ¿Está bien? Entonces, los peligros bajo el concepto de temperatura, no solamente hay que pensar cuando se trata pues de temperaturas mayores quizás a 27 grados, sino también hay que hablar de temperaturas que están por debajo de 18 o 17 grados, que también puede generar un riesgo para las personas y va a depender también de mucho del tiempo de exposición. Dentro de los peligros mecánicos, hace referencia principalmente a todo uso de herramientas, equipos o actividades que involucra una actividad mecánica o manual. Por ejemplo, tenemos, ¿no?, el uso de herramientas cortantes o filosas, ¿no?, objetos punzocortantes o perforantes, ¿no? En este caso, actividades donde posiblemente requiere trabajos específicos, donde se pueden dar rupturas, herramientas o equipos con partes en movimiento o rotativas. Tenemos también trabajos de desarrollo de actividades de alto riesgo, como por ejemplo realizar un trabajo en altura o a desnivel, ¿no? Utilizar pues materiales que generen proyección de partículas hacia el rostro o la vista del trabajador, pérdidas de equilibrio e impactos de materiales durante el desarrollo de diversas funciones. Es decir, trabajos manuales o trabajos mecánicos o con la ayuda de herramientas, equipos, donde obviamente se desarrollan en las diversas actividades laborales. Tenemos peligros eléctricos, en pocas palabras, acá el único peligro eléctrico vendría a ser la electricidad, que mediante una situación de contacto directo o indirecto puede ocasionar un determinado tipo de riesgo y por lo tanto diversas consecuencias dependiendo de la intensidad y del tiempo de exposición. Tenemos los peligros biológicos que prácticamente desde el inicio de la pandemia es uno de los peligros que deberíamos tener un mayor énfasis en los controles, principalmente debido al COVID-19, ¿no? Y dentro de esta categoría están tanto los virus, bacterias, hongos, parásitos y algún tipo de vector o plaga que pueda acarrear una serie de enfermedades. Y por lo tanto es importante, ¿no?, tener en cuenta que al establecer medidas de control sean con cierta medida de eficiencia, ya que aquí hablamos de contraer una posible enfermedad que en algunos casos son de carácter mortal e irreversible. ¿Está bien? En algunos casos hay cura, en algunos casos no. Y va a depender mucho del agente biológico con la que está ingresando a las vías de transmisión, en este caso hacia la persona. Entonces hay que tener un mayor cuidado, ¿no? Dentro de estas categorías de peligros también tenemos los peligros psicosociales, donde hace referencia a la organización de trabajo, a la planeación de trabajo, por ejemplo, la carga de trabajo excesiva, ¿no?, la necesidad de repente de concentración física y mental que hay que tener en cuenta, ¿no? En algunas ocasiones la desmotivación, ¿no?, o quizás la falta de concentración que se puede dar en el trabajo, o incluso en algunas situaciones la doble presencia, ¿no?, que se denomina así cuando nosotros estamos laborando, tenemos problemas laborales, pero aún así estamos con la carga mental de los problemas familiares. Entonces estamos pensando en ambas situaciones y entonces hacemos una doble presencia, obviamente, mental, que sobrecarga al trabajador y esto acarrea una serie de problemas, ¿no? Más aún cuando tenemos una carga de estrés laboral, cuando esto ya sobrepasa los límites de salud, ¿no?,
puede conllevar y acarrear una serie de alteraciones. Una de ellas, la más conocida, es el síndrome de burnout o síndrome de quemado, como algunos lo llaman, donde la persona ya prácticamente rechaza todo tipo de vínculo, ¿no? A cercanía a las personas, se vuelve irritante, incluso hasta falta al trabajo continuamente, porque ya no puede soportar ninguna situación porque el nivel de estrés laboral ya superaron los límites para dicha persona. Entonces, hay acciones que hay que corregir cuando se dan este tipo de identificaciones dentro de un ambiente laboral, ¿no? Tenemos peligros ergonómicos, los más comunes debido a factores como posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, es decir, actividades cíclicas, traslado de objetos pesados, mobiliarios inadecuados, o de repente no realizamos una correcta técnica de levantamiento de cargas, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, ¿no? Por ejemplo, no hay una postura adecuada para el levantamiento, ¿no? Miren en las visualizaciones de las imágenes de la parte inferior, hay una mejor postura para el levantamiento y sobre todo hay que tener en cuenta los pesos límites tanto para varones como para mujeres, ¿no? Es decir, 25 kilos para hombres, 15 kilos para mujeres. Límite máximo en lo que respecta al levantamiento de cargas. Tenemos también los peligros químicos que involucran a aquellos agentes donde relacionan a los gases, vapores, nieblas, polvo, humo o sustancias químicas en general, ¿no? Todas estas ingresan por diversas vías de transmisión hacia el trabajador, que puede ser cutánea o dérmica, ¿no? Como algunos lo denominan, puede ser en este caso a través de la ingesta, ¿no? Ocasional, puede ser a través de la inhalación y obviamente acarrea una serie de alteraciones en la salud que incluso puede ser de carácter, ¿no? Incapacitante o hasta mortal, ¿no? En algunos casos hasta puede ser irreversible. Una de ellas, por ejemplo, lo más común es la silicosis, ¿no? Una vez que ingresan estas partículas de sílice a las vías de los alvéolos pulmonares o a nivel del pulmón, prácticamente a largo plazo se vuelve una enfermedad irreversible, ¿no? Y por lo tanto, solamente hay un tratamiento que permite brindar una mejor calidad de vida. Tenemos también el listado de peligros que nosotros hemos comentado de manera resumida, ¿no? Y dentro de las cuales vamos a abordar algunos tipos de peligros como locativos y en algunos casos, ¿no? Físico-químicos, ya que eso no lo hemos abordado en los puntos anteriores, pero cuando hablemos de peligros físico-químicos, más que todo hace referencia a los incendios y explosiones, ¿sí? Si de repente queremos categorizar los incendios y explosiones dentro de nuestra matriz de peligros, se podría subclasificar como físico-químico. Y si hablamos de nuestro ambiente de trabajo, de las condiciones de trabajo que se puedan presentar diversos peligros, lo pueden clasificar como locativo, ¿no? Principalmente infraestructura, condiciones de trabajo. ¿Está bien? Obviamente que no acarree una clasificación, ¿no? De las que ya hemos mencionado. Entonces, vamos a identificar algunos peligros y por favor les invitaría a que ustedes de repente me puedan comentar a qué tipo de peligros hace referencia. A ver, vamos a iniciar con la primera imagen, ¿sí? La primera imagen, por favor, a ver, ¿quién me puede comentar si este tipo de peligro relaciona a una de las clasificaciones que hemos mencionado anteriormente? ¿Será un peligro físico, un peligro químico, un peligro biológico? A ver, ¿pueden comentar, por favor? ¿Peligro? Físico. Físico. ¿Debido a qué, por favor, me podrían informar? A la soldadura. A la radiación. La radiación. Expuesto a la radiación. La radiación. Muy bien. Si hablamos de peligro físico, lo que yo voy a resaltar es la radiación no ionizante. ¿Está bien? Ahora, si se preguntan, ¿por qué radiación no ionizante? ¿Y por qué no mencionamos radiación ionizante? La radiación ionizante es que genera una alteración a nivel molecular. En este caso no genera, es decir, no estamos generando un tipo de mutación o rayos X o rayos alfa, beta o gamma, no. Está haciendo una radiación de menor, en este caso, intensidad, ¿no? Entonces hablamos de una radiación que puede ser controlada, ¿no? Entonces, este tipo de radiación es un peligro, en este caso,
físico. Pero ahí algunos de ustedes comentó, ¿no? La soldadura, o mejor dicho, los humos de soldadura. ¿Eso qué vendría a ser? ¿Qué tipo de peligro? Químico. Peligro químico, exacto. Entonces, es importante tener en cuenta, y eso sucede a menudo cuando se hace una identificación de peligros, nosotros vemos una actividad, listo, acá solamente existe un tipo de peligro, y se contentan porque incluso ya determinaron el peligro y ya no abordan más, o no ahondan mejor más los peligros que posiblemente sí están presentándose. Entonces, una actividad no necesariamente acarrea un solo tipo de peligro, puede abarcar diversos tipos de peligro. En este caso observamos peligros físicos y peligros químicos. ¿Habrá otro tipo de peligro? A ver, por favor, me comenta. Ergonómico. Ergonómico, muy bien, porque hay una postura incorrecta de trabajo. ¿Qué más? Habrá, Mecánico. por si acaso, Lascivos. ¿no? ¿Peligros qué me dijo, por favor? Si podría repetirlo. A ver, ¿qué pasaría si yo involucro la posibilidad de explosión o incendio? ¿Qué tipo de clasificación de peligros hablaríamos? Físico-químico. Físico-químico, muy bien. Entonces, así vamos a ir determinando que una sola tarea o actividad puede acarrear más de un tipo de peligro clasificado bajo la tabla anterior. ¿Está bien? Ahora tenemos la imagen de, en este caso, una vista afectada. Posiblemente ha tenido Irritación. una causa, ¿no? O irritación. ¿Debido a qué tipo de peligro quizás se ha podido dar este tipo de situaciones? A ver, por favor, coméntenos. La radiación. Peligro físico, químico, La radiación. Químico. puede ser químico, puede ser Físico, radiación, físico. muy bien. A ver, si hablamos de químico, es porque quizás una sustancia diluida o concentrada les afectó a la vista, ¿no? Ajá. Claro, ¿no? El Entonces, peligro físico. ahora, puede ser también un peligro físico, porque quizás estaba haciendo de repente un proceso desmerilado y no tenía de repente, o mejor dicho, mecánico, porque no tenía un protector facial, ¿no? Ahora, puede ser un peligro físico, bueno, va a depender mucho. Si ha sido una radiación que le ha afectado a nivel de la vista, ¿no? O una sobreexposición de iluminación también que puede generar este tipo de irritaciones, ¿no? Pero más se asemeja a una situación de irritación por contacto. Entonces, más podríamos quizás relacionarlo con un peligro químico, podríamos denominarlo así. ¿Está bien? Entonces, va a depender también mucho de la actividad de lo que desarrolla esta persona, ¿no? ¿Está bien? Ahora tenemos, por ejemplo, este tipo de vehículo. Este tipo de vehículo ocasiona diversos accidentes de tránsito o incluso atropellos, ¿no? O choques. ¿Qué peligro sería? ¿Qué tipo de Mecánico. peligro? Peligro mecánico. No es una labor donde involucra equipos o maquinarias, ¿no? Peligro físico. Transporte. Peligros físicos. ¿Qué tipo de peligro físico sería, por favor? A ver. Yo comparto con el mismo criterio. Existen también peligros físicos, ¿no? Pero de repente quizás opinamos diferente. A ver, por favor, coméntenos por qué hay peligro físico. Por el psicosociales también podría ser. Por el Puede tema haber de cansancio. psicosociales, muy bien. Sí, exacto. ¿No? Vamos a solamente ahondar un poquito. ¿Por qué peligros físicos? Porque todo equipo que genere algún tipo de vibración relaciona a peligros físicos, ¿no? En este caso hay una vibración de cuerpo completo, ¿no? Y eso va a depender mucho de, obviamente, el mantenimiento, el nivel del terreno, la velocidad con la que va el conductor, etcétera, etcétera. Existe vibración, por eso que a la mayoría de personas que involucran equipos pesados o maquinarias, es importante también hacerle monitoreo de vibración, ¿no? Y Auditivo. psicosocial, sí, Los coméntanos. gases también. Los gases que emite el motor. Los gases que emite el motor. ¿Y qué tipo de Ruido peligro también. social? ¿Qué tipo de peligro serían los gases que se emiten, por favor? ¿Químicos? Químico, muy bien. Sí, ahí tuvimos una intervención también, por favor, ¿me comentan? ¿Algo más? El físico, el ruido. El ruido. El ruido, muy bien, un peligro físico, ¿no?
Y si hablamos, por ejemplo, de la postura del trabajador al momento de estar sentado por varias horas, Ergonómico. peligro ergonómico, ¿no? Y psicosocial Ergonómico. también, porque estas personas, obviamente, a veces no se respeta la jornada de trabajo. Ahora, el trabajo en un conductor no es igual que un trabajo en oficina, por ejemplo, ¿no? O sea, están sentados ambas personas, pero no es que sea los mismos lapsos de tiempo y obviamente la normativa ya comienza a establecer medidas para las labores de construcción, de conducción, ¿no? Entonces hay tiempos estimados, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos en un bus interprovincial, se van a dar cuenta de que el trayecto es más de 4 horas y se preguntarán por qué van 2 choferes. Es porque obviamente máximo cada 4 horas, incluso es un tiempo exagerado a nivel de normativa, hay que hacer el cambio de conductor. Ya no debería manejar más de 4 horas, ¿no? Entonces, Claro, para eso pues. tiene que hacerse alguna medida de acción para evitar una sobreexposición de trabajo, carga mental, porque hay que estar concentrados, ¿no? Y sobre todo, imagínense si el conductor va de noche, ¿no? Mayor, obviamente, carga mental, incluso Pesada, psicológica, ¿no? porque también se cansan normalmente por el Exacto, viaje. ¿no? Exacto, hay un cansancio, ¿no? Entonces, para evitar ese cansancio, se tienen que adoptar ciertas medidas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante identificarlas. ¿Está bien? Acá tenemos, por ejemplo, un personal de limpieza municipal. ¿Qué tipo de peligros existirá? Ergonómico. Ergonómicos, ¿ok? ¿Qué más? Lo que Físico. está de moda ahora. Mecánico. Lo que está de moda. Físico. Biológico. Biológicos y físicos también, ¿no? Físicos, te hablamos, por ejemplo, en este caso, la radiación solar, hablamos también de la iluminación, Temperatura. hablamos de ruido, ¿no? Y biológicos por la exposición a diversos agentes biológicos que se realiza durante el proceso de limpieza, ¿no? Más aún si no tenemos los elementos de biocontaminación Los IPP. y los equipos de protección personal, ¿no? Exacto. Entonces, es importante si se dan cuenta de que para una actividad tan simple puede acarrear una serie de diversos tipos de peligros, ¿no? Y por último tenemos estas dos actividades, ¿no? Uso de laptop o uso de pantallas digitales o uso de pantallas de visualización de datos, ¿no? Laptops, computadoras, tablets, etc. ¿Qué tipo de peligros acarrearía? Ergonómicos. Ergonómico. Ergonómicos, muy bien. ¿Y qué otro tipo de peligros? Por favor, un ejemplo Físico. más. Físico. Psicosocial. Físico. Físicos y psicosociales. Muy Así bien. es. Entonces tenemos diversos tipos de peligros que por más sencillo que sea la tarea, acarrea diversidad, ¿no?, de factores que nosotros necesitamos determinar. Entonces, es por eso que siempre yo invito a las organizaciones o a los responsables o a los especialistas, ¿no? ¿Por qué el IPER lo tiene que desarrollar una empresa tercera? Está bien, pueden conocer muchísimo en la materia de prevención, pero ¿quién más conoce, o mejor conoce la operación que el mismo trabajador, que el mismo supervisor, jefe y el mismo responsable quizás de seguridad de dicha empresa? Entonces, por eso es que es importante la participación de los mismos para el desarrollo de esta herramienta de gestión. ¿Está bien? Entonces, así vamos a ir ahondando y obviamente si nosotros estamos tenemos una mayor experiencia o mayor conocimiento de cada actividad que eso aplica para cada responsabilidad en cada empresa, obviamente vamos a tener y vamos a poder reconocer incluso más peligros que quizás durante esta práctica no hemos podido identificar. Entonces, ya hemos conocido el peligro, ya hemos mencionado cómo identificar peligros y una clasificación. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es determinar el concepto de riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser el riesgo? El riesgo viene a ser una probabilidad, ¿ya? Esto, por favor, siempre ténganlo en cuenta. Es una probabilidad, ¿no? Y al hablar de probabilidad, ¿de qué hablamos? ¿De algo tangible o intangible? A ver, coméntenos, por favor. ¿Es tangible o intangible? Es decir, ¿puedo tocar o tan solamente lo puedo tener en mente? O bajo un valor, un dato. A ver. Es algo tangible.
intangible. Tangible. Claro. Ahora, por ejemplo, cuando yo lanzo un dado, ¿no? ¿Cuánto es la probabilidad de que salga un 6? A ver, ¿quién me dice? Cálculo. Estadísticas. A ver, No lo chicos. entendí. ¿Cuánto es la Casi probabilidad de poco que la probabilidad. salga? ¿No? A ver, en un número concreto, ¿cuánto es el valor? ¿Cuánto es la probabilidad de que salga un 6 al lanzar un dado? 100 a 1. 1 de 6. 6 a 1. 2. 1 sobre 6. Muy bien, porque hay 6 números y yo solamente quiero que salga 1, que es el número 6. Entonces, un sexto, ¿no es cierto? Entonces, este valor es la probabilidad de ocurrencia para que salga un número 6 en un dado. Entonces, cuando hablamos de riesgos, es casi lo mismo. Es la probabilidad de que un peligro se materialice, ¿no? Entonces, cuando hablamos de riesgo, aquí va a haber una cierta discrepancia en conceptos, ¿no? Porque para algunos es algo tangible y para algunos es algo intangible. Es decir, vamos a tener que mencionar, pues, que los riesgos para algunos serán alto, medio, bajo, ¿no? O niveles de riesgo alto, medio, bajo, ¿no? O probabilidad 1, 2 o 3, o probabilidad 30, 40, 50, 60%. Y para otros, quizás solamente sea, ¿no? Una acción que se puede concretar. Como por ejemplo, caída al mismo nivel, posible electrocución, probabilidad de daños con materiales, ¿no? Esos vendrían a ser los riesgos para los peligros identificados, ¿ya? Entonces, en esta oportunidad, a los riesgos los vamos a clasificar de esa manera, ¿sí? El riesgo va a ser a través de un concepto. Caída al mismo nivel, posibles electrocuciones, probabilidad de daños, etcétera, etcétera. Pero en sí, la normativa hace referencia de que la probabilidad resulta de un cálculo donde involucra los factores de frecuencia y severidad, ¿no? Son valores. Es algo cuantificable, ¿no? Por lo tanto, a veces las diversas referencias en conceptos hace que esto quizás tienda un poco a confundir, ¿no? Pero bueno, vamos a aterrizarlo un poco a la normativa legal, ¿no? Peruana. Entonces, ¿qué nos dice la normativa legal peruana? De que obviamente este tipo de riesgos, ¿no? Relaciona más que todo a la frecuencia, ¿no? De las acciones, ¿no? Y también a la severidad que se puede ocasionar, ¿no? Entonces, vamos a ir un poquito más allá. Y, por ejemplo, acá vamos a tener un ejemplo, ¿no? Si yo tengo un peligro, por ejemplo, que es la postura inadecuada al alzar una carga o la misma carga, ¿no? En exceso, el riesgo significará, pues, la posibilidad o la probabilidad de generar una lesión musculoesquelética, ¿no? Obviamente, ¿cuál sería la consecuencia? La consecuencia sería, ¿no? Ya una posible enfermedad, ¿no? O la enfermedad en sí, o en este caso una alteración a nivel músculo o osteomuscular. Entonces, prácticamente el riesgo en concepto iría entre el peligro y la consecuencia, ¿no? ¿Sería Entonces, la acumulación de condiciones? Sería también la acumulación de condiciones, pero a ver, la acumulación de condiciones, ¿no? No solamente habla de un solo riesgo, puede haber muchos más de un riesgo, no solamente uno, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener muchas condiciones, pero todas las condiciones son diversos peligros, ¿no? Al haber diversos peligros, cada peligro tiene un determinado riesgo o más de un riesgo, ¿no? Entonces, yo lo entendería más el riesgo como el previo a la consecuencia, si es que ustedes lo quieren ver mejor así, ¿no? Entonces, por esto que yo hago la hilación a través de ese concepto. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo anterior, ¿no? Peligro, obstrucciones o quizás cableado en los pasadizos. Muy bien, ¿qué nos puede generar? Eso vendría a ser el riesgo. Caídas al mismo nivel, posibles electrocuciones, probabilidad de daños de materiales, ¿no? Y estos tienen consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Fracturas, ¿no? Pueden generarse luxaciones, ¿no? Contusiones, entre otras, ¿no? Y ya en este caso son daños o lesiones del personal, ¿no? Ahora, los riesgos para la ISO 45001-2018, los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, nos habla de la probabilidad, ¿no?
y obviamente la severidad de las lesiones. Es decir, nos habla de una referencia, ¿no?, que nosotros tenemos que combinar. Y para esta combinación hay unos métodos tanto cualitativos como cuantitativos. En el caso de la normativa legal peruana, especifica solamente métodos cuantitativos. ¿Está bien? Que eso lo vamos a ver en unos minutos. Entonces, a manera de resumen, ya hemos hablado de peligros, ya hemos hablado de riesgos, ¿no? Entonces, vamos a comentar lo siguiente. Si yo realizo una actividad mecánica, los peligros que se pueden generar es, por ejemplo, ¿no?, o identificar una abertura en el piso, una carga suspendida quizás, o tenemos herramientas manuales al momento de desarrollar una actividad, o de repente existen residuos que pueden ser contaminantes. ¿Está bien? Entonces, cada tipo de peligro puede generar eventos peligrosos, ¿no?, o también denominados riesgos, ¿no? Por eso va a depender mucho de la información o referencia que ustedes tengan en lo que respecta a la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Obviamente, para la normativa legal peruana se va a considerar como riesgo, ¿está bien? Entonces, ¿cuáles son? Caída a nivel diferente o a distinto nivel, aplastamientos, golpeado por diversos tipos de herramientas o un tipo de situación de contaminación. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, ya vienen a ser las lesiones o alteraciones en la salud, o daños materiales o prácticamente a los procesos. ¿Está bien? Ahora, ¿no?, cuando nosotros hablamos de peligros y riesgos, ¿no?, existen consecuencias. Estas consecuencias es muy importante tenerlas categorizadas. ¿Por qué? Porque incluso estas consecuencias pueden ser enfermedades que pueden ser irreversibles, ¿no? Por ejemplo, el ruido, ¿no? El peligro es el ruido. O el evento peligroso, el riesgo es la exposición o sobreexposición a este nivel de ruido. ¿Y cuál vendría a ser la consecuencia? La consecuencia vendría a ser la pérdida auditiva inducida por ruido. ¿Está bien? Ahora, esta pérdida auditiva inducida por ruido, también conocida como sordera, ¿no?, son situaciones que pueden conllevar a una enfermedad irreversible, ¿no? En algunos casos son tratables dependiendo de el nivel de complicación o afectación a nivel de canal auditivo, en este caso, el nivel de audición, pero en su mayoría son casi situaciones irreversibles. Entonces, cuando esto es detectado en un examen médico ocupacional, por ejemplo, el personal ingresó bien, o sea, escuchaba, normal, llegaba a tener un porcentaje eficiente. Al lapso de 7, de repente, años de trabajo, el trabajador, no sé, pues trabajaba en el aeropuerto, hacía la guía a las unidades, por ejemplo, a los aviones para poder despegar. Entonces, la pregunta es, ¿hay que hacer el monitoreo de su salud? Sí, ok, se hizo el examen médico. ¿El trabajador escuchará bien? Bueno, va a depender de las medidas de control que se hayan implementado. Y si no han sido implementadas, lo más probable es que haya tenido una exposición al ruido y haya generado una pérdida auditiva inducida por él mismo. Una enfermedad irreversible que prácticamente va a tener que manejar de por vida. ¿Está bien? Entonces, los riesgos, ¿sí?, los riesgos en su mayoría van a tener esta simbología, ¿no? Ahora, bueno, en la actualidad, cada riesgo ya relaciona un distinto tipo de simbología, ¿no?, dependiendo de la clasificación, ¿no?, que hace referencia, ¿no? Riesgo eléctrico, ¿no?, proyección de partículas, riesgo de explosiones, ¿no?, o de repente hablamos, ¿no?, de posibilidad de aplastamiento, entre otras, ¿no? También dentro de esta categoría podemos tener vibraciones, ¿no? Las vibraciones, en el caso de riesgo, vendría a ser la exposición a estas vibraciones, y las afectaciones o consecuencias vendrían a ser, pues, estas alteraciones a nivel muscular, a nivel de los tendones, a nivel de los huesos, o incluso lo más común es la alteración a nivel de los vasos sanguíneos. Por eso que las personas que, por ejemplo, realizan una labor de vibración mano-brazo, por ejemplo, el uso de ratomartillos o maquinarias de vibración, tienden a tener una enfermedad que se conoce como de los dedos blancos, ¿no? Es porque los vasos sanguíneos y a nivel, en este caso, de la irrigación sanguínea,
se ven afectados. Y por lo tanto, al no contar con una irrigación sanguínea a nivel de las extremidades de los dedos, obviamente puede generar en algún momento una falla de los mismos, incluso puede hasta generar, ¿no?, la pérdida anatómica de los mismos a consecuencia de la falta de irrigación sanguínea, ¿no? Ahora, Eso se ha visto en la albañil. como en el caso de los albañiles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es muy a menudo ver a los albañiles porque trabajan pues horas y horas, incluso hasta jornadas extensas con equipos bajo vibración, y obviamente a veces nosotros lo dejamos desapercibido, pero cuando se acumula, ahí viene a ser el problema, ¿no? Radiaciones no ionizantes. Por ejemplo, las radiaciones no ionizantes, principalmente el riesgo vendría a ser esta exposición a las radiaciones no ionizantes. Aquí hay varias categorías, ¿no? Y las consecuencias, ¿cuáles vienen a ser? Los efectos de radiación. Por ejemplo, en el caso de la radiación solar, ¿qué puede generar? Quemaduras de primer grado. Aparte de generar quemaduras de primer grado, a largo plazo puede generar cáncer a la piel, y dependiendo mucho de la exposición o sobreexposición a la radiación solar. Por problemas neurológicos, ¿no? En el caso de que de repente estas radiaciones hayan conllevado quizás a daños un poquito más graves hacia la persona, ¿no? Lesiones en la retina, por ejemplo, las radiaciones no ionizantes, como en el caso, por ejemplo, de las actividades de soldadura, las actividades, por ejemplo, cuando hacen mantenimiento eléctrico a tableros o subestaciones, ¿no? Se generan arcos eléctricos. Estas radiaciones pueden llegar a temperaturas extremas, ¿no?, por lapsos mínimos de tiempo, ¿no? Prácticamente se ve como si fuese una luz, ¿no? Pero este nivel de radiación conlleva a que todo lo que se encuentre a su cercanía obviamente genera un daño permanente, como en ese caso de quemaduras, y que obviamente la persona no ha tenido una protección a nivel visual, puede conllevar a una ceguera permanente o lesiones en la retina, ¿no? Por ejemplo, en unas labores, por ejemplo, que yo estaba participando en una industria, ¿no?, de cerámicos, ¿no? Tuvimos un trabajador de mantenimiento que realizó un procedimiento incorrecto para trabajos eléctricos, ¿no? Se generó un arco eléctrico y esta radiación, ¿no?, impactó directamente, ¿no?, hacia el trabajador, y tuvo una pérdida, ¿no?, a nivel de lesión por radiación en la vista, ¿no? No tenía ningún equipo de protección, ¿no?, cercana. ¿Y cuánto les tomó solamente el trabajo? Era un trabajo de 5 minutos. ¿No? Pensó de repente de que iba a ser algo puntual, no se realizó el procedimiento adecuado y conllevó estas lesiones permanentes, ¿no? ¿Qué más? Peligros con sustancias químicas, ¿no? Obviamente el riesgo va a ser el contacto, la posibilidad de exposición con estas sustancias, ¿no? Dentro de estas sustancias químicas pueden ser vapores, compuestos químicos, entre otros, ¿no? ¿Y cuáles son las posibles consecuencias? Irritaciones, conjuntivitis, quemaduras, envenenamiento, y va a depender mucho del tipo de sustancia y la concentración para, obviamente, determinar cuáles son las posibles consecuencias. No es que todo siempre genere dermatitis, quemaduras, envenenamiento, no. Va a depender del tipo de sustancia, de las características del mismo, ¿no? Y obviamente bajo ello yo tendría que evaluar las posibles consecuencias, ¿no? Entonces, para ir un poco más allá, entonces voy al previo, entonces al identificarlo correctamente, yo establezco las medidas de control para los mismos, ¿no? En el caso de los riesgos biológicos, también hay que hacer una categorización, ¿no?, dependiendo si es un virus, una bacteria, un hongo, entre otras. Estos pueden conllevar a una exposición a estos agentes biológicos, y las consecuencias son enfermedades infecciosas, parasitarias, ¿no?, y lesiones en la piel, porque quizás unas son a nivel dérmico, quizás escozor, irritación, ¿no?, debido quizás a un hongo, parásito, o en algunos casos puede conllevar a lesiones, ¿no?, como por ejemplo, quizás un poco a nivel de salud, ¿no? Y obviamente eso va a depender mucho del agente infeccioso que haya ingresado al organismo de la persona, ¿no? También no hay que descuidar a los animales, insectos o vectores que pueden también conllevar a una serie de afecciones a la salud, ¿no? Y en algunos casos puede involucrar envenenamiento, ¿no? Por ejemplo, las
personas que hacen proyectos o trabajos en campo o prácticamente a nivel de la sierra o en la selva son más susceptibles, por ejemplo, a la picadura de diversos tipos de animales e insectos. Entonces, obviamente hay que estar preparados. Para eso, obviamente, pasan una jornada de vacunación previa, cuentan con repelentes, cuentan con diversos ropas de trabajo un poquito más complejas, e incluso también tienen que hacer un cercado respectivo y obviamente hay ciertos protocolos que respetar. Y también tenemos peligros referidos a movimientos repetitivos, ¿no? O posturas inadecuadas, que genera una sobreexposición a estos mismos y que llevan a enfermedades como la cervicalgia, dorsalgias, lumbagos, ¿no? Síndrome de túnel carpiano a nivel de la muñeca, ¿no? Entre otros. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es evitar esas consecuencias, ¿no? Y así vamos a tener otro tipo de ejemplos que, bueno, ya más o menos están ustedes viendo la secuencia y eso es lo que se busca dentro del IPER-C, ¿no? Vehículos motorizados, piezas en movimiento, atmósferas explosivas, ¿no? O atmósferas prácticamente contaminantes en algunos casos, ¿no? Superficies rebaladizas, ¿no? Conexiones eléctricas, materiales inflamables, materiales explosivos. Entonces, cada una de estas contará pues con una cierta simbología, que para la identificación de peligros solamente es una referencia, pero sí va a ser vital para la elaboración del mapa de riesgos. En el mapa de riesgos, estas simbologías van a cumplir un factor muy importante, porque el mapa de riesgos permite que sea visual y obviamente se cuente con una leyenda para dar explicación qué significa esa señal, ¿no? Porque a veces los trabajadores ven esa señal, pero no sé, lo puede interpretar como no hacer fuego a 100 metros quizás. Para algunos significa, no sé, que es posible hacer fuego y para otros es un trabajo en caliente. Entonces, para evitar confusiones, ¿no? Y teniendo también la categoría de color de la señalización, entonces es importante explicar a los trabajadores y dejarlo bajo una leyenda. Ahora vamos a hablar entonces específicamente a las metodologías del IPER-C, ¿no? Las metodologías del IPER-C vamos a adoptar lo que dice la resolución ministerial, si pueden anótelo, la resolución ministerial 050-2013-TR, ¿no? Esta resolución, ¿sí? Prácticamente fue abordada luego de haberse implementado la ley 29783 y su reglamento. ¿Por qué? Porque en estas normativas nos indicaba de que existirá una resolución ministerial donde se dará explicación o extensión de los formatos referenciales para el sistema de gestión. Entonces, dentro de estas categorías vamos a encontrar el IPER-C, ¿sí? Entonces, hay una metodología reactiva y hay una metodología proactiva, ¿no? Entonces, obviamente lo que nosotros buscamos es establecer una metodología proactiva, ¿no? Ahora, para nosotros tener en cuenta y abordar el IPER-C que se establece en la resolución ministerial 050-2013, es importante conocer los conceptos de probabilidad y severidad, ¿no? Recuerden que el concepto de riesgo amarraba a estos dos conceptos, la combinación de probabilidad y severidad. Entonces, en esta matriz de 3×3, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviese una actividad, ¿no? O evento que yo voy a realizar y este evento prácticamente nunca ha ocurrido, o en pocas palabras, ¿no? Ha ocurrido hace muchos años, yo lo categorizo como un nivel 1. Pero ¿qué pasaría si este evento sí ha pasado recientemente, quizás el año pasado o por lo menos una vez cada año? Entonces le pondré una clasificación de nivel 2. Pero si este evento ha pasado continuamente, incluso he visto que suele suceder casi mensual, entonces le pondré una clasificación o indicador mayor. Entonces, cada vez que la situación de probabilidad aumenta, el nivel que yo lo categorizo o el indicador también va a aumentar. ¿Está bien? Entonces, al aumentar significa de que obviamente va a penalizar más en el cálculo.
Entonces, por eso que nosotros vemos en la probabilidad 1, 2 y 3. ¿no? Ahora, vamos con la severidad. Si la severidad en daños o lesiones prácticamente me genera un retorno máximo al día siguiente de dicho colaborador, es decir, tuvo una atención por primeros auxilios o una atención médica, al día siguiente ya se está reincorporando a las labores. Entonces, es una labor leve o una lesión leve, podríamos decirlo así. Entonces, lo clasificamos como categoría 1. Si la lesión generó un descanso médico, como máximo quizás un día, entonces lo clasifiqué como 2. Pero si esa lesión ha ocurrido de que generara un descanso médico prolongado o incluso puede provocar la muerte de la persona, lo clasificaré como nivel 3. ¿no? Entonces, estos niveles están aquí. 1, 2 y 3. Y lo que yo voy a hacer es cruzar la información de probabilidad y severidad. Entonces, para cada tipo de categoría, ¿no? o nivel, voy a tener resultados. Y en esta tabla se enmarca, ¿no? los resultados altos, los resultados medios, ¿no? que son la sección amarilla, y los resultados altos, que están en sección roja. ¿Está bien? Para las empresas, tanto en nivel bajo como medio, son considerados como riesgos aceptables o no significativos. Van a escuchar mucho esa palabra. No significativo o aceptables. ¿Está bien? Y para la sección roja se considerará como riesgos o nivel de riesgo no aceptable o también significativos. Porque significa muchísimo para la organización este tipo de riesgo. Por eso se categoriza así. Entonces son no aceptables o significativos, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿no? El colaborador realiza labores de pintado dentro de las labores de mantenimiento. Estas labores solamente lo realiza, ¿no? 2 veces por año. Pero cada vez que lo realiza 2 veces por año, como mínimo al año ocurre un solo evento o un accidente. ¿Qué nivel de probabilidad correspondería? 1, 2 o 3. ¿Ustedes qué dicen? Si este evento, a lo mucho, ocurre como accidente una vez al año. ¿Qué tipo de probabilidad hablamos? ¿De qué nivel? 1, 2 o 3. 2. 2. 2, muy bien. Listo. ¿Ya? 2. Ahora, no es 1 porque obviamente significaría de que ese evento ocurre cada 10 años. Por eso yo estoy poniendo el ejemplo de que ocurre ese evento por lo menos una vez al año. ¿Está bien? Entonces, categoría 2. ¿ya? Entonces, tenemos en probabilidad 2 para ese ejemplo. Y para la severidad, vamos a indicar de que esa labor de pintura o de pintado, ¿sí? se hace a nivel. Al hacerse a nivel, el trabajador puede resbalar, quizás porque la pintura se derramó, caer y puede a lo mucho generar una lesión con descanso médico al día siguiente. ¿Está bien? Pero sí genera lesión y requiere de atención. ¿Está bien? ¿Qué tipo de lesión, qué tipo de nivel de severidad correspondería? 1, 2 o 3. 2. 2. ¿Está bien? ¿Ya? Más de un día, ¿ya? Más de un día. Más de un día. Si es más de un día, ¿cuánto es? 1, 2 o 3. 2, ¿ya? Si es máximo un día, es nivel 1. Más de un día, está bien, nivel 2. Si la lesión es, obviamente, más compleja, incluso la muerte, hablamos de nivel 3. Entonces, para este tipo de ejemplo, tenemos probabilidad 2 y severidad 2. Entonces, lo que nos indica el concepto de riesgo o nivel de riesgo es que hay que combinarlos. Cuando hablamos de combinación, hablamos de multiplicar. Entonces, el nivel sería 4. ¿Está bien? Entonces, se situaría 2 por 2, 4. Entonces, este 4 debería estar acá, ¿no? Entonces, significaría de que la actividad genera un nivel de riesgo medio o aceptable. ¿Está bien? Sin embargo, para muchas organizaciones, los riesgos aceptables, está bien, que pueden ser bajos o medios, indican de que igual hay que establecer medidas de control. Entonces, lo que nosotros tenemos que garantizar es que se cumplan esas medidas de control. ¿Para qué? Para que el riesgo disminuya, se minimice. ¿Está bien? Los riesgos no se pueden eliminar. Los únicos que se pueden eliminar son los
desempeños. El riesgo se minimiza. Siempre va a existir, ¿está bien? Pero va a depender de las medidas de control para que sea lo más bajo posible. Entonces sería un riesgo aceptable para este tipo de matriz. ¿Está bien? ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, yo realizo una labor donde prácticamente no existen controles, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Yo realizo actividades de soldadura. No utilizan equipos de protección personal, no hacen uso de procedimientos, ¿no? Prácticamente no hay una revisión de los equipos. Y más aún, los accidentes ocurren prácticamente cada 15 días. ¿Está bien? Si hablamos con estas caracterizaciones, ¿qué tipo de probabilidad sería? ¿1, 2 o 3? 3. Muy bien, vamos a encerrar este número, ¿no? Disculpen, probabilidad, 3, ¿ya? ¿Y qué pasaría si esa acción conlleva a proyección de partículas a nivel de vista que puede generar una ceguera permanente? Incluso ellos trabajan cerca a balones de, en este caso, materiales inflamables descubiertos o de repente productos inflamables cercanos sin ninguna disposición o medida de control. Entonces puede provocar incendios, explosiones y puede acarrear más de la muerte de una persona. Entonces, ¿de qué severidad hablamos? ¿1, 2 o 3? 3. 3, ¿no es cierto? Entonces, para esa actividad, ¿no? Sería 3 por 3, 9, ¿no? Entonces, estaría clasificado como un riesgo no aceptable. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer con todas las actividades es hacer una valoración y determinar si es aceptable o no es aceptable. Cuando es aceptable, obviamente, se establecen medidas de control para garantizar que siempre sea aceptable, y para los que sean no aceptables, sí hay que establecer medidas de control que garanticen poder minimizar ese nivel. ¿Está bien? Entonces, ahorita solamente estamos clasificando cómo sale un riesgo aceptable y cómo sale un riesgo no aceptable, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la situación muy específica de la actividad y cómo hay que clasificarlo en base a los valores que nosotros vamos a establecer, ¿no? Entonces, vamos a utilizar la resolución 050-2013. Entonces, ¿qué nos indica? Bueno, hay varios métodos. La resolución ministerial habla de 3 métodos. Vamos con el primer método. El primer método es una matriz de 6×6, ¿no? Entonces, solamente lo que va a variar es que, obviamente, los niveles que hemos mencionado anteriormente, que es 1, 2 o 3, para este tipo de casos son más. O sea, hablamos, ¿no?, de probabilidad 1, 2, 3, 4 y 5, y hablamos de niveles de severidad 1, 2, 5, 10, 20 y 50. Es decir, en este tipo de matriz se ha establecido este indicador, ¿no? Tanto para probabilidad como para severidad. ¿Está bien? Pero es el mismo caso. Por ejemplo, yo realizo una labor que es catastrófica en daños, ¿ok? Se encuentra aquí. Pero esa actividad es probable que ocurra, listo. Si es probable, entonces estamos en un nivel 4. Entonces su resultado resulta 200. Entonces significa que este riesgo es de categoría roja o muy alto, no podríamos decirlo así. Catastrófico, ¿no? Yo tengo una actividad que prácticamente en daños o lesiones puede conllevar a lesiones moderadas leves, ¿ok? Estamos en este nivel. Esta actividad, ¿no?, es prácticamente escasa en trabajo, no se realiza muy a menudo, con pocas personas y prácticamente nunca ha ocurrido lesiones o mínimamente ha ocurrido hace muchos años. Entonces hablamos de una categoría 2, ¿no? Y prácticamente correspondería a un nivel de riesgo bajo, o muy bajo o trivial, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la metodología o el método que yo adopte para obviamente establecer la matriz que yo desee aplicar, ¿no? Obviamente la normativa te da una referencia, no es que te obligue a hacer este tipo de matrices. Por eso que en la mayoría de empresas no oscilan a hacer este tipo de diagnósticos de 6×6, ya que obviamente para el trabajador al momento de abordarlo o explicarle, o prácticamente él reconozca los niveles de riesgo, se le hace más complejo. Y la intención de un sistema de gestión no es esa, sino que sea amigable con el trabajador, que le permita entender y que él sepa identificar cuándo está frente a un nivel de riesgo alto.
¿no? Incluso hay varias categorías, ¿no? Nivel de riesgo bajo, medio, alto y crítico. Hay 4 niveles de riesgo, ¿no? Dependiendo del valor que salga, ¿no? Hay otra metodología, que es la metodología 2, que es la más usada por las empresas, ¿no? Esta categoría, por ejemplo, establece 3 niveles, tanto para probabilidades como para severidad, ¿no? Sin embargo, para el concepto de probabilidad se maneja a nivel de 4 factores: personas expuestas, procedimientos existentes, capacitación, exposición al riesgo, ¿sí? En el caso de severidad, no hay factores que se complementen, solamente es un nivel y punto, ¿no? Entonces, para yo calcular la probabilidad, sí requiero de la respuesta de estos 4 factores que vemos aquí, que están en naranja. Para la severidad es una sola. ¿Está bien? Entonces vamos, por ejemplo, con esta referencia. ¿Está bien? Vamos a ver acá. ¿Ya? Entonces, vamos a poner una situación. Yo, como trabajador, tengo compañeros de trabajo y que dentro de nuestra área realizan labores de mantenimiento, principalmente labores de soldadura, nuevamente. ¿Ok? Somos en total 6 personas. ¿Listo? En la actualidad no existen procedimientos existentes, no existen. Y obviamente el personal no está capacitado. ¿Está bien? Somos 6 personas, no existen procedimientos, no hay capacitación y prácticamente la exposición es diaria. ¿Está bien? Es diaria. Esta exposición a este tipo de trabajos es diaria, porque obviamente el proceso lo requiere, ¿no? Ahora, la severidad de las consecuencias producto de estas actividades pueden ser lesiones con incapacidad temporal. Es decir, no involucra quizás una muerte, pero sí lesiones que van a requerir de descanso médico prolongado, pero no es que genere una incapacidad permanente o muerte. ¿Está bien? Entonces, analizando este concepto, a ver, por favor, en personas expuestas, ¿qué indicador le pondría? A ver, ¿qué me comenta? Si son 6 personas, ¿en qué indicador se correspondería? 1, 2 o 3. De 4 a 12. De 4 a 12, ¿no? 2. Entonces, ¿qué indicador le corresponde? 2. Listo. Este lo vamos a colocar aquí. 2. Listo. Indicamos que en los procedimientos no existen. ¿Qué indicador le correspondería? ¿O qué índice? 1, 2 o 3. 3. No existen procedimientos. 3. 3. ¿Sí? Ojo, que aquí dice personal parcialmente entrenado, conoce el peligro, pero no toma acción control. Hemos indicado de que no recibe nada de capacitación. Entonces, correspondería a 3. personal no entrenado, no conoce el peligro. 3, ¿no es cierto? Ok, listo. Y por último, la exposición al riesgo. La exposición al riesgo habíamos indicado que es prácticamente diaria. Entonces, nos situamos acá y dice personal expuesto al peligro diariamente o por periodos menores a un mes. Entonces, hablamos de nivel 3, ¿no es cierto? 3. ¿Y las consecuencias qué serían? 1, 2 o 3. Lesiones con incapacidad temporal habíamos dicho. ¿A cuál de los que corresponde? 2. Muy bien. Entonces, la probabilidad, ¿sí? La probabilidad amarra a estos 4 factores. Por favorcito, si pueden ser tan amables de colocar sus audios en silencio un momento. Bien, gracias. Entonces, la probabilidad amarra a estos 4 factores. Entonces, si amarra estos 4 factores, para el cálculo en esta metodología, lo que se va a hacer es sumarlo, ¿sí? Sumar estos valores, ¿no? Ese resultado, ¿cuánto sale? 11, ¿no es cierto? 3 por 6, 3 por 3, 9, más 2, 11. Listo. Este resultado de la probabilidad sale 11. Y la severidad sale 2, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice el nivel de riesgo? Que se multiplica la probabilidad por la severidad. ¿La probabilidad cuánto fue? Fue 11. Y la severidad, 2.
¿Cuánto es el resultado del nivel de riesgo en base a cálculo? 22. 22, muy bien. Entonces, ese 22 que hemos calculado, lo voy a situar en la tabla de resultados que vemos en la parte baja. ¿Dónde se situará ese resultado? ¿En no aceptable, importante, moderado o bajo? ¿Ustedes qué dicen? Importante. Importante. En importante, ¿no es cierto? Porque está entre 17 y 24. Entonces, ¿qué nos dice cuando sale este resultado? Que es un riesgo importante y por lo tanto es recomendable proponer controles para reducir el riesgo. Mantener una vigilancia de la eficacia, es decir, hay que estar chequeando de que se ejecuten las medidas de control, ¿no? Existentes. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para cada actividad. Y eso es la que más se usa en las diversas organizaciones, ¿no? Entonces, para cada actividad yo tengo que establecer el nivel de riesgo en base a la probabilidad y la severidad, ¿sí? Y hay un tercer método que obviamente es un poco más complejo, que no lo vamos a abordar porque prácticamente involucra un mayor cálculo y en verdad para un trabajador resulta prácticamente difícil de interpretar y por lo tanto no es muy práctico en el desarrollo de una metodología en lo que respecta al IPRC, si es que lo que queremos extender o aplicar en una organización, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hablamos de las categorías que se puedan presentar, ¿no? Significa de que cuando yo tengo un nivel de 22, me encuentro acá en esta acción, ¿no? No debemos comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo, ¿no? Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo, ¿no? Y obviamente hay que tomar en consideración estas medidas, ¿no? Esto también lo menciona la resolución ministerial, nuevamente repito, ¿no? 050-2013-TR. ¿Bien? ¿No? Acá hablamos de la misma categoría, ¿no? Solamente que está a nivel de tabla, ¿no? Donde ya obviamente aborda los resultados o en este caso límites de cada resultado. Nuevamente nos situamos nosotros aquí, ¿no? Bien aquí o aquí, 22, ¿no? El valor de 22. Bien, entonces, cuando nosotros hemos determinado los niveles de riesgo, que pueden ser altos, medios o bajos, o bajo la metodología anterior, ¿no? Pueden ser triviales, tolerables, moderados, importantes o intolerables. Entonces, para todo tipo de situación que se pueda presentar y requiere de una minimización de los riesgos, hay que implementar controles. ¿Está bien? Los controles existentes, de acuerdo a la normativa legal, y también lo que menciona, por ejemplo, la ISO 45001, habla de 5 tipos de control. Y nos indica una cierta jerarquía. Nos habla de los controles de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, ¿no? Controles administrativos y por último los equipos de protección personal. En ese orden es el control jerárquico. Es decir, primero yo voy a priorizar la eliminación antes que los equipos de protección personal, ¿no? Entonces, esta es la situación actual. Este es lo que se desea. Pero en nuestra situación real, prácticamente es lo contrario, ¿no? Siempre cuando ocurre una actividad de desarrollar, lo primero que nos ponemos a pensar es qué equipo de protección personal le voy a dar al trabajador. De repente hubiéramos hecho la pregunta, ¿qué mecanismos hay que sustituir o qué mecanismos o opciones hay que eliminar, ¿no? Entonces, por eso que nosotros tenemos que hacer la diferencia en esto, ¿no? Cuando ocurre una acción que nosotros queramos implementar para controlar un determinado nivel de riesgo o minimizarlo, tenemos que apuntar a esta jerarquía, ¿no? La eliminación prácticamente involucra, ¿no? Una acción de control. Entonces vamos a comenzar cada uno de estos 5 niveles, ¿no? Entonces tenemos el peligro. Bueno, vamos a colocar acá un pequeño ejemplo un poquito más didáctico, ¿no? Para que entendamos claramente cómo aplican los niveles de control, ¿no? Tenemos acá un cocodrilo y el nivel de riesgo, que es la probabilidad de ocurrencia de un evento desafortunado, ¿no? La consecuencia ya sabemos, ¿no? Que puede ser la muerte. Entonces, ¿qué vendría a ser la eliminación del peligro? En pocas palabras, sería eliminar la fuente del peligro. En este caso vendría a ser
el cocodrilo, ¿no? Entonces, acá vemos, por ejemplo, una persona que ha prácticamente eliminado la fuente de la ocurrencia ante cualquier situación inesperada que se pueda presentar más adelante. Ahora, Una la consulta, eliminación del peligro. Sí, dentro de la jerarquía, eliminación vendría a ser también la parte más costosa, ¿no? Por eso siempre las empresas van por la parte de EPP. podríamos decir de que cuando más que todo involucramos en costo, no es como tal, o sea, yo llamaría más una inversión, ¿no? Recuerden que para la seguridad no es un costo, sino es una inversión, ¿no? Porque al final va a beneficiar a los trabajadores. Pero bueno, sí, a veces vamos a escuchar ese término, ¿no? Vamos a hacer actividades o controles que son más costosos. En el caso de la eliminación del peligro, no tanto. ¿Por qué? Porque son actividades que vas a dejar de hacer o eliminar. Lo que puede resultar de inversión o costo habla acerca de los controles, ¿no?, de ingeniería, que esto lo vamos a comentar en unos minutos, pero gracias por la acotación y es verdad. Sí, en algunos casos requiere de un mayor costo o inversión. ¿Sí? Vamos con el segundo punto, que vendría a ser la sustitución del peligro. Es decir, si yo tenía de mascota un perro, por ejemplo, que era rabioso, que prácticamente yo tenía en casa y mordía a todos y prácticamente ocasionaba pues un disturbio dentro del hogar, ¿no? Entonces ya no tengo un perro, sino tengo un gato, que incluso este gato es tranquilo, no se mueve, solamente pide su comida, su agua y punto, ¿no? Y se va a dormir, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Sustituir algo por otra acción o, en este caso, elemento que sea más seguro. Esto se llama sustituir el peligro, pero esta sustitución tiene que ser de más o menos peligro, porque sería ilógico yo sustituir algo que al final me acarree un mayor peligro, sería ilógico. ¿Está bien? Cuando se habla de sustitución tiene que ser por una acción u objeto o sustancia o producto que sea obviamente más seguro. Esto lo vamos a ver más a menudo cuando, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, sustancias químicas. Tengo una sustancia química que es cancerígena, mutagénica, teratogénica, que genera irritación. Ok, de repente en el mercado la última tendencia es que ese mismo producto ha salido en una versión más amigable o más saludable durante el manejo del mismo. Ya no genera irritación, está diluido, es de menor concentración e incluso tiene la misma eficacia. Entonces, he sustituido por un producto por otro que al final me va a dar el mismo resultado, pero el segundo me va a generar menor nivel de riesgo. ¿Está bien? Entonces, eso se llama sustitución. ¿Está bien? Entonces, acá lo vemos como este ejemplo del gato, ¿no? El control de ingeniería, justo lo que hablábamos hace un minuto, compañero, ¿no? Hablamos de una inversión, un costo que se va a generar para poder generar una barrera, ¿no? Una limitación con el peligro, ¿no? Y por lo tanto requiere de una cierta implementación. Y de esta manera, por ejemplo, vemos acá el cocodrilo prácticamente delimitado, encerrado. Entonces, ¿puede conllevar a generarme un peligro? Bueno, tendría que romperse esa barrera, pero va a ser más eficiente a comparación de que lo deje abierto, ¿no? O que prácticamente no implemente, ¿no?, este cerco metálico, ¿no? Entonces, a eso llamamos control de ingeniería. Dentro de los controles de ingeniería, por ejemplo, los más comunes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una faja de transporte, esta faja de transporte quizás tiene un sistema de apagado automático que va a evitar de que cuando la persona accione o alguien meta la mano, prácticamente se paralice por completo, ¿no? Eso es un control de ingeniería. Es barreras o medios que evitan de que la persona entre en interacción con el peligro. Control administrativo. Entonces, el control administrativo apunta más a la acción, a los procedimientos, a la señalización, ¿no? Por ejemplo, si vemos un cocodrilo, mi procedimiento indicará correr, ¿no? Por ejemplo, fue para esta persona. Entonces, si hablamos esto en el campo laboral, si yo tengo una actividad peligrosa, ok, estableceré un procedimiento donde me indique 10 pasos para cumplir dicha labor. Aparte de eso, hay una rotación del personal para evitar la fatiga,
hay que hacer un proceso de señalización en el área para poder dar a entender los diversos peligros que puede involucrar la actividad. Estos son controles administrativos, ¿sí? Y por último tenemos los equipos de protección personal. Es decir, si no he podido implementar las medidas anteriores, bueno, no queda más que otra que yo contar con elementos de protección que eviten, ¿no? O minimicen, mejor dicho, los posibles daños al momento de interaccionar con el peligro. Pero si se dan cuenta, ¿no? Este tipo de situaciones puede acarrear de que existen igual lesiones o accidentes. Solamente lo único que estás haciendo es minimizar los daños. ¿Okay? Entonces, por eso que la efectividad de los niveles de los controles va a ser más eficiente desde arriba hacia abajo. Vamos a volver un ratito a la imagen, ¿no? Entonces, la eficiencia va a ser mayor a nivel del punto 1, que es la eliminación, y obviamente va a decaer en eficiencia cuando vamos hacia los equipos de protección personal, ¿no? A la eliminación, a la sustitución y a los controles de ingeniería se conocen como barreras duras, porque obviamente evitan una restricción o limitación con el peligro. En cambio, el control administrativo y los equipos de protección personal son considerados como barreras blandas, es decir, hay un límite, pero no es suficiente, se puede sobrepasar, ¿no? Entonces, este es el ejemplo de los controles que nosotros vamos a abordar para cada nivel de riesgo que se pueda presentar en las diversas actividades de trabajo, ¿sí? Y por ejemplo, acá tenemos una matriz hiper, ¿no? A manera de ejemplo, ¿no? Tenemos pues la gerencia o oficina a la cual va a aplicar, el área a la cual va a aplicar esta matriz, ¿no? A qué instalación o sede, ¿no? La versión del documento, aunque esto no lo exige la normativa legal, pero sí te indica a la actividad a la que va relacionada, ¿no? Si la actividad es rutinaria o no rutinaria. Eso sí habíamos indicado de que es importante definirla. Muchas empresas establecen una categoría o pestaña más para definir si es rutinaria o no. Bueno, al final no es nada complejo, porque si ustedes tienen una matriz sin involucrar esta diferenciación de rutinaria o no rutinaria, no se hagan problemas. Ustedes donde dice actividad, ustedes ya lo tienen definido. Entre paréntesis solamente pongan rutinaria o no rutinaria. Al final, ¿estás cumpliendo con la normativa? Sí. ¿Por qué? Porque estás diferenciando cuáles son rutinarias o no rutinarias. Identificar el peligro. Habíamos indicado de que había diferentes tipos de peligro. Entonces hay que colocar el peligro identificado, ¿no? Si ustedes lo tienen categorizados, muy bien, pero igual hay que describir el peligro, ¿no? Si el peligro es físico, muy bien. ¿Cuál de los peligros físicos es? Vamos a colocar radiación, ¿no? Entonces, radiación debido al uso de hornos, radiación debido al uso de trabajos en soldadura, etcétera, etcétera. Después de haber determinado el peligro, identificado el peligro, vamos a establecer el riesgo. Aquí obviamente ustedes pueden incluso colocar ese pequeño cuadro de cálculo para tener un resultado, ¿no? Si es aceptable o no es aceptable, que lo vamos a tener aquí, por ejemplo, ¿no? Y las medidas de control vendrían a ser las medidas que ustedes van a implementar dependiendo de la categoría, ¿no? Eliminación, sustitución, control de ingeniería, controles administrativos, equipos de protección personal. ¿Está bien? Obviamente en esta matriz no se visualiza, pero va a haber un nivel de riesgo actual y un nivel de riesgo residual. El nivel de riesgo residual significa de que es el nivel de riesgo después de haber implementado las medidas de control. ¿Está bien? Por ejemplo, ahora nos encontramos en un nivel de riesgo alto. Ok, implementando las medidas de control voy a tener un nivel de riesgo residual medio. Es decir, se pudo minimizar. Y vamos a relacionar pues el hiper con lo que es actualmente el COVID-19. Ahora, ¿por qué es importante relacionarlo? Porque cuando saltaron las normativas relacionadas a la emergencia sanitaria por el COVID-19, se pidió que se involucraran las medidas de control frente al virus, ¿no? Por lo tanto, era necesario cuando se generó este tipo de situación de emergencia sanitaria en incluir pues las acciones que cada empresa va a realizar para poder enfrentar
a la posibilidad de contagio debido a este virus, ¿no? Dentro de esta categoría, pues eso sería considerado como un peligro biológico del tipo de virus, ¿no? Y obviamente, conocido como SARS-CoV-2 o COVID-19, es el agente que obviamente involucraría pues este tipo de peligro, ¿no? Y al ser un peligro biológico, bueno, tendría que conocer un poco de las consecuencias que puede conllevar, pero en principio, ya obviamente cuando inició esta pandemia, prácticamente las consecuencias eran simplemente mortales, para poder resumirlo, porque no es que podríamos clasificarlo como en algunas personas sí fallecen, en algunas personas genera algo grave, en otras en otras prácticamente no les pasa nada, entonces no podríamos clasificarlo de diversos tipos. Nosotros tenemos que ponernos en el peor escenario. Cuando nosotros analicemos los riesgos, siempre tienen que ustedes ponerse en el peor escenario. Obviamente en base a la información estadística, ¿no? Entonces, para el COVID-19 ya era prácticamente una posibilidad de muerte. Entonces podríamos categorizarlo como un nivel pues elevado o alto, ¿no? Ahora, para eso obviamente hay que haberse informado desde el inicio, ¿no? Esta enfermedad prácticamente era mortal, o es mortal, mejor dicho. Obviamente hay una vacuna para poder en este caso enfrentar este virus, ¿no? Pero comenzaron a salir ciertas medidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que nosotros vamos a hacer, o las medidas que vamos a aplicar al virus, prácticamente son las que la mayoría ya conoce, ¿no? Quedarse en casa, ¿no? Principalmente personal con comorbilidades o factores de riesgo, ¿no? Tenemos, y esto prácticamente se abordaría como un concepto de eliminación, porque estamos generando un mecanismo de que no esté interaccionando con el peligro, porque el peligro es que estemos en la calle, estemos enfrentándonos en la posibilidad de contagio. Pero si la persona permanece en casa, no se moviliza, listo, ¿no? Es un concepto de eliminación, no está ingresando el virus. Ahora, existen mecanismos, por ejemplo, del distanciamiento social. Este distanciamiento social, obviamente, es solamente un control prácticamente administrativo, porque es algo que a veces las personas cumplen o no, y está establecido en un procedimiento, entiendo yo, a través del plan de vigilancia y prevención del COVID, ¿no? Tenemos los elementos de protección personal, que entre comillas no lo podemos también clasificar así, porque recuerden que las mascarillas quirúrgicas no es de protección para la persona, sino para el entorno o hacia la persona a la que estamos atendiendo. Por lo tanto, no es un equipo de protección personal, sino más que todo un mecanismo de protección ante cualquier posibilidad de nosotros generar un mecanismo de contaminación. Por eso que el hecho de todos utilizar mascarillas quirúrgicas se vuelve un mecanismo colectivo de protección. Nada más, ¿sí? A menos que la persona utilice pues un respirador descartable, obviamente bajo estándares calificados para tal, y esto sí sería considerado como un equipo de protección personal, porque es un elemento filtrante de, obviamente, la exposición que nosotros estamos enfrentando o concentración que está en el ambiente o que una persona puede acarrear, ¿no? Bueno, en el caso de COVID no vamos a ahondar mucho porque obviamente no es el tema, pero obviamente hay casos, ¿no?, de COVID-19 que pueden darse en presencia de personal asintomático. O sea, portan el virus, pero no generan ningún tipo de síntomas, ¿no? Y de esos hay muchos casos, ¿no? Por eso es importante mantener igual las medidas de control eficiente frente al mismo, ¿no? Y hay estudios, pues, sobre los mismos, donde puede debilitar el sistema inmunológico, actualmente, más aún con personas con comorbilidad. Hay que adoptar el uso de sustancias químicas para poder enfrentar frente al virus, ¿no? Ahí tenemos, pues, el uso de productos desinfectantes, principalmente todo a base de cloro, ¿no? Entonces, este uso de sustancias químicas acarreará una serie de peligros adicionales, claro que sí, ¿no? Si antes no teníamos contemplado, ahora vamos a tener que contemplar los productos químicos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer uso de alcohol en gel, ¿no? O sustancias desinfectantes, tanto para los ambientes que van a ser utilizados por el personal principalmente de limpieza, o quizás nosotros mismos, ¿no? Hay riesgos, por ejemplo, cuando comenzaron a darse los
las acciones cuando las personas comenzaban a hacer su propio alcohol en gel en casa, ¿no? O comenzar a diluir los productos. Entonces saltan peligros químicos en estas acciones, ¿no? Y por ahí de repente habremos escuchado pues acerca de los riesgos psicosociales, ¿no? Por eso que en el COVID-19 o durante la pandemia se ha presentado prácticamente mucho involucramiento de impacto emocional, psicológico en las personas, lo que involucraba un decaimiento emocional, a un aspecto psicológico que obviamente si fallecía un familiar, obviamente iba a impactar durante ¿no? La persona y esto podría acarrear pues consecuencias durante el desarrollo de su trabajo, ¿no? Entonces por eso hablamos de afecciones psicosociales, ¿no? Y ergonómicos porque ahora las personas prácticamente están trabajando en casa y no sabemos si cuentan con todo la implementación adecuada para el desarrollo de sus funciones, ¿no? Vemos que hay personas que realizan pues la colocación de sus laptops en sus camas, por ejemplo, otros sobre una mesa, pero de repente no está con una silla adecuadamente posicionada o no adoptan una postura adecuada para el desarrollo de sus funciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y entre otros tipos de peligros que puede acarrear pues la presencia o el estado de emergencia sanitaria, ¿no? Y por ahí hay diferenciación en los tipos de trabajo que realizan, ¿no? Para cada tipo de trabajo que involucra una presencia del virus, hay que adoptar diversos tipos de acciones, ¿no? Por lo tanto, el nivel de severidad no será el mismo. Hay personas que se van a exponer más de lo debido para poder enfrentar, en este caso, la posibilidad de contaminación por el COVID-19. Bueno, lo que sí hay que tener en cuenta, por favor, cuando ustedes actualicen sus matrices, siempre involucren la posibilidad de no generar productos químicos incompatibles. Por ejemplo, la generación de lejía y amoníaco, ¿no? Entonces, esta combinación o mezcla puede acarrear la generación de gases, ¿no? Entonces, esta generación de gases son de carácter irritable, tóxico para la persona, ¿está bien? Prácticamente cuando se utiliza la concentración de diluyentes en base a cloro y amoníaco, más que todo son para procesos de desinfección de reservorios de agua o abastecimientos de agua, pero a nivel de uso doméstico no se debe realizar, ¿sí? O la mezcla de lejía con alcohol también, ¿no? O por ahí también hemos mezclado quizás la lejía con el aromatizante en grandes concentraciones. Entonces, lo mejor es seguir las indicaciones, obviamente, del fabricante, ¿no? Entonces, frente a ello es importante mantener una adecuada disposición y no generar mezclas que conlleven a otros tipos de peligro, ¿no? Y, por ejemplo, lo que en algún momento escuchamos, ¿no? ¿Qué tan beneficioso o perjudicial es contar con, de repente, una cabina, ¿no? De inyección de alcohol, ¿no? O algún tipo de producto desinfectante? Bueno, al final los estudios involucraron de que no era necesario. Y salió, obviamente, la comunicación del Ministerio de Salud indicando de que no hay evidencia científica de que estos túneles de desinfección generen, pues, una mitigación de contagio frente al COVID-19. Es más, lo que involucrabas es que generabas una irritación por productos químicos, ¿no? Porque hay una gran concentración sobre el cuerpo, en muchos casos generaba dermatitis, o a nivel de conjuntivitis, a nivel visual, ¿no? Otras afecciones a nivel dérmico, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener mucho cuidado, basarnos en sustento, en este caso, científico, ¿no? Cuando tomemos acciones o determinemos las medidas de control en nuestra matriz, tienen que basarse en hechos científicos o sustentos adecuadamente corroborables. Entonces, todo esto lo sintetizamos en nuestra matriz porque recuerden que todo lo relacionado con el COVID tiene que ya estar, ¿no? Cargado o formando parte de nuestra matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgo. ¿Está bien? Para cada tipo de peligro que se pueda generar, ¿no? Y de manera adicional, pues, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Es un documento también muy importante que elaborar, que va a ir acompañado a la matriz, ¿no? IPER y a otros documentos, donde involucra, pues, que es necesario implementarlo. ¿Cuándo se implementa? Cuando tienes mayor a 20 trabajadores, obligatoriamente. Si tengo menos de 20, ¿debo implementarlo? Ya queda a facultad de la organización. ¿Bien? Y obviamente este reglamento establece una serie de acciones, ¿no? Hay una estructura,
¿no?, que establece el artículo 75, ¿no?, y obviamente la resolución 050-2013, donde nos habla, pues, cómo elaborar un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, con una estructura mínima. ¿Cuál es la estructura mínima? Es la que ustedes tienen en la imagen, ¿sí? La imagen que ustedes observan es la estructura mínima que ustedes tienen que tener en cuenta para el reglamento interno, ¿no?, de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿qué pasaría si no cuento con lo mínimo? Bueno, hay un incumplimiento legal. Lo que podría generar es que se generaría, pues, un proceso de sanción a la empresa en base, pues, al incumplimiento que se ha presentado por no seguir los formatos mínimos referenciales que establece la resolución 050-2013. Y bueno, ya para cerrar, tenemos, ¿no?, la información que hace referencia a los mapas de riesgos, ¿no? Y en el caso de mapas de riesgo, ¿sí?, ya habíamos indicado de la señalización o simbología en los puntos anteriores, ¿no? Bueno, ahora lo tenemos acá en este mapa, ¿no? ¿Qué nos indica? Que cuando nosotros queremos dar a conocer al personal un plano donde se establezcan, pues, todos los posibles riesgos relacionados a su actividad o a su entorno laboral, es necesario identificarlo, y esto debería formar parte, pues, ¿no?, de la exhibición en los puntos de trabajo. ¿Quién lo establece? La resolución ministerial 050-2013 y obviamente la normativa legal en seguridad y salud en el trabajo también lo exige. ¿Está bien? Entonces, es importante, ¿sí?, entonces también dar exigencia a este tipo de mapas de riesgo, ¿no? ¿Qué simbología voy a utilizar? Lo que establece la normativa técnica peruana 399.010, ¿no? Entonces, busquen la normativa técnica peruana y obviamente ahí les van a saltar todas las simbologías para los diversos tipos de riesgo que pueden existir en el lugar de trabajo, ¿no? Y no se olviden que este mapa de riesgo, a un costadito, tienen que ustedes haber implementado lo que respecta a la leyenda, ¿no? La leyenda que dé explicación a lo que respecta a cada señalización, ¿sí?, para que el trabajador lo pueda entender, si no, no se va a poder ubicar a qué tipo de riesgo está relacionado. Es como lo vemos aquí en esta matriz, ¿no? Esta matriz hace parte de un área de trabajo, se identificaron todos los riesgos, ok, listo, entonces eso se publica en el lugar de trabajo. Y entonces, cuando la persona quiere una determinada área, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, transporte, entonces hay posibilidad de caída porque quizás hay un desnivel que puede ocasionar, pues, este tipo de situación, ¿no? Entonces, pero este símbolo no conozco, ok, me voy a la leyenda, significa riesgo de caída a distinto nivel. Eso es lo que tiene que hacer el trabajador. Para eso también hay que darle una capacitación al respecto, ¿no? Ya tenemos otros tipos de planos de riesgo, ¿no? Y obviamente, si hay varios niveles de trabajo, primer piso, segundo piso, azotea, entre otros, todos tienen que estar obviamente con sus respectivos mapas. ¿Bien? Entonces, no sé si tuviésemos entonces alguna consulta o pregunta, por favor. Por mi parte, eso sería todo el tema por el día de hoy. Muchísimas gracias por su participación y bueno, a ver si